Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. El título de la nota editorial Retrato en Negro de la tarde del día de hoy, lunes 16 de septiembre de 2013, es el siguiente. Conozco de la desmoralización de nuestra nación. Razones sobran, pero yo, optimista incurable, sigo pensando en que algún día todo cambiará. Ojalá esté vivo para disfrutarlo. Es curioso, pero por la manera en la que los ecuatorianos, y me atrevería a decir que la generalidad de los latinoamericanos, conceptuamos el ejercicio de la política, parecería ser que para que una persona triunfe en su práctica no se necesita estudiar nada. Es cierto que en el mundo entero y sustancialmente en los países de añeja tradición cultural y democrática, funcionan institutos de alta formación académica, como ser la Escuela de Ciencias Políticas de París, en la que sus alumnos, de manera independiente a la fe doctrinaria que hayan escogido, estudian multitud de materias vinculadas al ejercicio de administrar y gobernar. En suma, hacer política no es sino ello, saber administrar. Pero en nuestros países subdesarrollados, en América Latina, África, Asia y sustancialmente al sur de Europa, las exigencias parecen ser menores, si es que existen algunas. Recuerdo que hace algunos años se postuló como candidata a diputada italiana una actriz porno a la que apodaban la Chicholina y quien realizó su campaña electoral exhibiendo al desnudo sus bien formados senos y sus redondas y apetitosas nalgas. No hace falta decirles que ganó, fue reelegida y según últimas informaciones que he podido leer en la web, está preparando una nueva incursión electoral. Después de que Italia ha sido reiteradamente dirigida por un personaje como el señor Berlusconi, creo que nada debería resultarnos extraño. Lo narrado es imposible que se manifieste en sociedades como las alemanas o las democracias nórdicas. En el país que se ha bautizado a sí mismo como la gran democracia del mundo, los Estados Unidos, los estadistas resultan ser la excepción. Ni los Roosevelt ni los Lincoln están a la orden del día. El dinero de la familia, además de su abolengo, parece ser más importante. La extraña obsesión del padre de los Kennedy por engendrar hijos presidentes, que debe haberle costado sumas muy importantes de dinero, además de dolorosos impactos emocionales, produjo un John Kennedy que podría ser con los años asimilado a los modelos mencionados inicialmente. El señor Reagan, mediocre actor de películas de vaqueros, parece ser que no hizo otra cosa que firmar los documentos que le elaboraban los ministros señalados por su partido. Y el joven Bush, hijo de papito empresario con mucha plata, nunca comprendió por qué y para qué los amigos de su padre lo eligieron presidente, hasta la mañana aquella en la que, estupefacto, en una escuelita de la Florida, se enteró que supuestos terroristas estaban atacando al gobierno de los Estados Unidos. Recuerdo que un humorista hermano del expresidente Ernesto Samper contaba que una vez se reunieron todos sus hermanos y le increparon duramente por haberse postulado como candidato a la presidencia por ese país sin que el padre de ellos lo haya sido nunca. Es que en ningún otro país como en Colombia, el ser descendiente de un presidente ha adquirido patente de ejercicio. El apostrofado, cuenta el hermano, que entre lágrimas juraba que no lo hacía por ninguna ambición personal,
cuanto porque su hijo pequeño había expresado su voluntad de algún día ser presidente de Colombia. En nuestro Ecuador no hemos sido la excepción y debemos agradecer al doctor Velasco Ibarra que no haya engendrado hijos. Quizás el caso más dramático se haya dado en la familia Bucarán, de ascendencia libanesa, y cuyo abuelo, algún pacífico comerciante de telas, no supuso jamás que sus descendientes iban a terminar por radicarse en un remoto y desconocido pequeño país de Sudamérica llamado Ecuador, en donde se adueñarían de cuanta representación pública estuviera contemplada en sus leyes. Un caso muy curioso es el de la familia de nuestro actual presidente, el economista Correa, desconocido totalmente hasta que una circunstancia especial le encaramó en esa silla, en la que ha demostrado virtudes especiales. Lo que no sabemos es qué le ha hecho pensar a su hermano mayor que puede correr la misma suerte, ni tampoco qué delirios de poder se han apoderado de su hermana por seguir sus huellas, al punto de que el mismo presidente se ha visto obligado a llamarle la atención. Un hijo sensato como Galo Plaza Pallares comprendió que las virtudes que acompañan al liderazgo no se pegan. Como nuestro mandatario nos ha prometido retirarse de la política cuando finalice este periodo y radicarse en la patria de su esposa, Bélgica, a lo mejor sus retoños que poseen tal nacionalidad gracias al jus sanguinis se empeñen en presidir tan bella aunque fraccionada nación. Todo esto ha acudido en mi memoria en razón de que en la edición del pasado viernes 13 de septiembre, el diario libre, democrático e independiente El Comercio, en un titular muy destacado, a 4 columnas, nos advierte que la posible candidatura de Paz sacude mapa político en Quito. En un primer instante creí que se trataba de una nueva aspiración alcaldicia de parte del señor Rodrigo Paz Delgado, quien ingresó al mundo político por la puerta trasera en las elecciones de 1978 y 1979 que llevaron al poder al abogado Jaime Roldós Aguilera, y de cuyo paso por la alcaldía hemos hecho algunas referencias que el susodicho Paz no se ha dignado desmentir. Pero no, pronto comprendí que se trataba de su hijo, de nombre Esteban, quien ha heredado de su padre la pasión futbolística y creo que dirige el club de fútbol LDU. Ya es conocido que la vinculación al deporte trae consigo de manera casi natural la atención de los votantes con escasa o nula preparación política y con los que tienen alguna también. Ni se diga la de los payasos que arman el divertimento en las pantallas de televisión. No hemos conocido los quiteños las virtudes de liderazgo político de este joven dirigente deportivo, pero si nos atenemos a experiencias pasadas, parecería ser que nada de eso es necesario. Tanto es así que de manera inmediata, un señor de apellido Rodas, quien resolvió a ingresar a la política de un solo golpe como candidato presidencial sin haber efectuado ninguna conscripción cívica anterior. ¿Cómo estarán convencidos personajes como este caballero, que en cada elección se multiplican como moscas, de que en este país es muy fácil repetir un correazo? Que este señor Rodas, inmediatamente acogió con vehemencia tal postulación y se sumó a ella, y que, nos informa el diario de Marras, el teléfono del señor Paz no ha dejado de sonar incesantemente para sumarse a su posible bautizo político. De lo que el señor Barrera ha dejado patente a lo largo de su singular carrera política, hemos escrito suficiente
y los quiteños que poseen la suficiente capacidad de entender este complejo y cínico oficio que más se parecen al de la literatura primitiva castellana expresada en el Lazarillo de Tormes, ya conocen las virtudes que le adornan. De guerrillero a concejal de Pachacutic, a secretario del gabinete del coronel Gutiérrez, a hombre de confianza del hoy apabullado general Moncayo, a hombre de más confianza del nuevo líder Rafael Correa, nombrado por este su vínculo con la Asamblea Nacional Constituyente, y de allí a alcalde de Quito no hay sino un solo paso, y no precisamente en línea recta. Ya la Directiva Suprema de Alianza País lo ratificó como su candidato a la reelección alcaldicia, gracias a su brillante obra. De este señor, digo, no hay más que agregar. Mientras dure la pasión de las masas por el presidente Correa, su lealtad está asegurada. Lo mismo que la de un caballero a quien nunca tuve el honor de conocer como hombre político, y que de anónimo integrante en una lista para consejeros provinciales promovida por la extinguida Izquierda Democrática, ha pasado por esos caprichosos juegos del azar de nuestra política a prefecto de Pichincha, cargo que hoy me parece dispone de otra pomposa denominación que he olvidado. De quien hay que admitir el pulimento politiquero que ha manifestado es el señor Ricaurte. Creo que con los años dejará muy atrás a todos aquellos que nuestros juzgadores de nuestra historia política consideraron los avispados del ejercicio de servir al país. Recuerdo que una vez, hace como 4 años, después de que perdió su aspiración electoral de ser alcalde de Quito contra su hasta entonces íntimo amigo, Barrera, le invité a mi programa editorial para conocer su visión del tema del aeropuerto de Quito. Ricaurte saltó a la fama con el respaldo de toda la prensa y los demás medios de información de nuestra ciudad, todos muy complacientes cuando el año 2004 el alcalde Moncayo solicitó licencia para hacer campaña por su reelección. Según dicen, un influyente pariente y gran padrino de nuestra política influyó para que Moncayo, forzando un poco las disposiciones legales, le encargara la alcaldía por 90 días. El joven tenía entonces solo 25 años y el mote de guagua alcalde le atribuyó virtudes de precocidad y genialidades casi similares a las de Alejandro Magno. Durante los 3 meses de ausencia de Moncayo, la opinión pública recibió miles de mensajes sobre su supuesta ejecutividad. El hecho es que Ricaurte, después de haber intervenido en esta audición, mereció el juicio de un oyente, quien entre asombrado e indignado comentó: ¿cómo es posible que una persona tan joven se haya convertido tan pronto en un ser tan corrupto? El hecho es que en esas elecciones Ricaurte parecía representar el pensamiento político de Moncayo y Vallejo. Hoy estos dos últimos están desterrados para siempre de la vida pública y de cualquier manera quienes creemos en valores pensaríamos que Ricaurte continúa en deuda con quienes le engendraron. Pero en sus primeras declaraciones Ricaurte nos hizo saber de su admiración y afecto por el presidente Correa, con quien dijo trabajará en comunidad cuando el pueblo le elija. La sapiencia popular lo recoge en un dicho: no hay peor gestión que la que no se hace. Y otra: si tu enemigo es más fuerte, únete a él. Les recomendaría a las personas que me leen y me escuchan que tuvieran la bondad de leer el diario El Telégrafo, voz oficial del gobierno nacional, el cual en sus páginas 8 y 9 de la edición del día sábado 14 próximo pasado, se mofa de su manifiesto oportunismo político y parece señalar quiénes serán los inversionistas que apostarán a su supuesto triunfo. Ya se sabe, en una democracia como la nuestra,
Sin dinero nadie puede soñar en ser elegido y los inversionistas cobran por ello con intereses mucho más altos que el de los chulqueros formales e informales de nuestro desgraciado Ecuador. En la dicha nota, el diario El Telégrafo transcribe de manera textual una referencia expresada por el diario capitalino Hoy acerca de los valores morales y espirituales del susodicho, y que textualmente dice, mucha atención, asombroso, impulsivo y calculador, inescrupuloso, astuto y oportunista. Quizás por esto alguien lo ha comparado con el expresidente Fabián Alarcón, conocido como un político oportunista y bailarín. Por si fuera poco, un caballero que se llama Juan Carlos Solines y quien acompañó al señor Lasso como candidato vicepresidencial en la última pantomima electoral, define su aspiración a ser alcalde de Quito con la siguiente butad: soy el único candidato de oposición. Audacia es el juego. Los ecuatorianos que crean en la oposición de la derecha tradicional ecuatoriana al gobierno de Correa son porque no entienden en lo más mínimo cómo funciona la política en el Ecuador. Lo único cierto es que la derecha quiteña ya tiene 3 candidatos a la alcaldía, mientras que la auténtica izquierda política no tiene ninguno. Pobre mi país, gobernado por estos políticos y encima más al borde de no clasificar al Mundial de Fútbol. ¿De qué esperanza viviremos mañana? Hasta siempre, Enrique Gallegos Arenz.